¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes o miércoles. Ya me agarró la de miércoles, perdón, a cualquiera le puede pasar. Los que trabajamos todos los días nos confundimos de día. Bueno, hoy es miércoles. Mucho para contarte, ¿no? Un día con mucha información en la causa que investiga el intento de atentado o el atentado fallido, digámoslo mejor, contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Después con Leandro te vamos a hacer un raconto de algunas noticias. Allanaron nuevamente la casa de Montiel. Declaró Brenda anoche, algo te llegamos a contar. Hoy se abrieron algunas hipótesis respecto a quién podría no ser el abogado defensor de ella. Evidentemente tiene estrategias separadas y en la medida que avanza la investigación judicial, avanza desde la prensa y avanza de los medios de comunicación la idea de ir abordando qué tipo de perfiles tienen tanto Montiel como Brenda Uliarte, los dos acusados de haber intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Montiel por haber utilizado el arma en la cara de Cristina e intentado gatillar. Y Brenda, porque ahora empiezan a aparecer videos donde estuvo varios días merodeando el lugar, estuvo cerca del lugar el día del atentado, a metros nada más de donde lo detienen a Montiel, pero además había estado los días anteriores vendiendo esos copos de nieve o algodón de azúcar, como le llaman, dando vueltas y bueno, lo que quieren investigar es si eso era una especie de tarea de inteligencia. ¿Qué cambia cuando se trata de un delito común? Es decir, un intento de asesinato a cualquiera de nosotros cuando se trata de una figura como una vicepresidenta o expresidenta de la Nación. Bueno, vamos a estar con el doctor Ernesto en ratito, que es abogado constitucionalista, especialista también en derechos humanos, para hablar de eso, ¿no? Para qué características toma para la justicia cuando se trata de una figura pública, pero además con un cargo institucional tan importante como el que tiene Cristina Kirchner. Y vamos a analizar también cómo pueden proceder las distintas normativas alrededor de esto, porque el gobierno tuvo un eco político, ¿no? Una cosa es el hecho en sí que sucedió y después todo lo que el gobierno intentó hacer, como... Ahora yo ya tengo dudas si quieren o no quieren una ley para controlar el odio, una ley antiodio como lo llaman en los medios de comunicación, porque ayer la portavoz Gabriela Cerruti dijo que no había ningún tipo de proyecto en el gobierno pensado en ese sentido. Sin embargo, el senador Mayans, el mismo que dijo que si quieren paz social tiren abajo la causa vialidad, digamos, un sincericidio terrible. Si es eso lo que buscan, es muy pobre. Digo, uno no puede permitir o pedirle a la justicia que deje de investigar lo que cree que fue un hecho de corrupción solamente para garantizar una paz social. Parece más una extorsión del jefe de la bancada de senadores del Frente de Todos para toda la sociedad argentina. Bueno, el mismo Mayán dijo que se reunió con el presidente, con la vicepresidenta, y que están pensando en algo, en algo que tiene que ver con regular el odio en los medios de comunicación. Es censura, si quieren lo podemos discutir varios días. Lo que quieran hacer para regular este tipo, algún tipo de información, la connotación que le den, se llama censura, acá y en cualquier país democrático del mundo. Bueno, y en el segundo bloque vamos a hablar del tema de economía. Por un lado, es cierto que se están batiendo récords de liquidación de soja, el grano, porque hay un dólar soja hasta el 30 de septiembre a 200 pesos, que lo puso el gobierno para poder fortalecer la reserva del Banco Central. Sin embargo, no todo el sector agropecuario está contento con esta situación. Leandro Dario nos va a explicar por qué. Vamos a tener también un invitado, un productor lechero, que nos va a contar básicamente por qué es tan injusto para un sector muy importante del campo y por qué esto solo beneficia a las 10 exportadoras de cereales más grandes del país. Es decir, es una medida que busca dólares que solo beneficia a los 10 sectores más poderosos de la agroindustria argentina. Y en definitiva no termina protegiendo al productor, que es lo que debería ser bien pensada una política de Estado que tenga que ver con las liquidaciones de las exportaciones del sector agropecuario. Y en el comentario editorial, déjame ser un poco breve y déjame ser también pesimista. Hoy el ministro Guado de Pedro, el ministro del Interior, dijo que llegó el momento de salirse de esta escalada antidemocrática, de este clima de violencia antidemocrático y que hay que bajar un cambio y que iba a convocar a la oposición a charlar para regular cierta convivencia democrática porque esto se había ido de madre, ¿no? Desde la oposición ya le contestaron, le dijeron el ámbito para hablar es el Congreso de la Nación. El ámbito donde nosotros estamos dispuestos a discutir
proyectos, leyes, diálogo político, es el Congreso de la Nación. No nos vamos a prestar a ningún tipo de pacto, mesa, nada que sea de espalda a la sociedad. Y hay algo que el gobierno a esta altura debería comenzar a entender, o por lo menos hacer una autocrítica. O es una estrategia del gobierno haber generado todo este clima tan áspero, tan duro, de tanto debate político, tanto debate enconado, cuando a partir de la noche del jueves pasado, 2 horas después del intento de asesinato contra la presidenta Cristina Kirchner, el atentado fallido, el presidente de la Nación inmediatamente salió en cadena nacional y en un discurso donde llamó a esclarecer el caso, dijo que los responsables de esto eran la justicia, porque investiga, por ejemplo, el fiscal Luciani por el alegato que había hecho, los periodistas, los medios de comunicación, nosotros, y una parte de la oposición. Cargó también contra la oposición, diciendo que eran responsables de generar un discurso de odio que había, de alguna manera, inducido a este chico, a este hombre, a atentar contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo dijo el presidente y abrió una puerta para que salgan todos dentro del Frente de Todos a decir barbaridades del periodismo, de la justicia y de la oposición. Excepto Patricia Bullrich, yo te lo decía ayer, que me da la impresión que debió haber sido un poco más empática con la situación y haber reprobado, haber rechazado, haberse solidarizado con la situación con la vicepresidenta, más allá de la diferencia política. Uno, por lo que ve en las imágenes, en principio estuvo en peligro la vida de la vicepresidenta, y eso hasta el expresidente Mauricio Macri inmediatamente dijo que era un hecho que había que esclarecer y mostró su alegría, si se quiere decir de alguna forma, porque a la vicepresidenta no le había pasado nada. Entonces no estaba bien que algunos se borren en esas circunstancias. Pero al margen de esto, el resto de la oposición, luego de sufrir durante 48 horas embates que iban desde son responsables del discurso del odio y por eso pasó lo que pasó, son responsables del atentado para quitarle la vida a la vicepresidenta de la Nación. Estoy hablando de la oposición, también hablan de la justicia y de nosotros los periodistas, pero estoy hablando de la oposición porque acá el diálogo es entre ellos, ¿no? Son responsables desde, un poco más desde la Revolución Libertadora del 55, de la dictadura militar, los desaparecidos, realmente una sarta de cosas que dijeron, hasta hablaron, como yo decía ayer, hasta llegaron a hablar de una situación de exterminio, que proponían un exterminio. Yo realmente, cuando uno los escucha, están tan alejados de la realidad, están tan alejados de lo que realmente pasa, y son acusaciones tan graves, tan serias, tan infundadas, que me hace imposible creer que desde la oposición tengan ganas o deseo de sentarse a dialogar. Hoy hablé con el senador Luis Juez en la radio, hace un ratito nada más, con el diputado Lombardi. Me interesaba saber qué opinaban diputados y senadores sobre esta convocatoria que todavía no existe oficialmente, pero que podría llegar a ser el gobierno si vienen con alguna propuesta de diálogo. Me dijeron, nosotros vamos a dialogar en el Congreso, que envíen todos los proyectos que quieran, nosotros tenemos los nuestros, nos sentamos, negociamos, se ponen a disposición y vemos qué proyectos son válidos para salir del país. Pero también desde la oposición le están pidiendo al gobierno que se salga de esta agenda unilateral, donde lo único que importa es el discurso del odio. Hace una semana que en la Argentina se habla del discurso del odio, mucho más que del posible o del atentado contra Cristina Kirchner. El propio gobierno, los propios integrantes del gobierno hablan más del discurso del odio que de lo que pasó en la puerta del domicilio de Cristina Kirchner. Hasta ese nivel de percepción de la realidad han perdido. Mientras tanto, la gente que no tiene odio, pero sí tiene tristeza y resignación, somos nosotros, ustedes, cualquiera, los que vamos al supermercado y vemos que la inflación nos come el poder adquisitivo. Cada vez podemos consumir menos, cada vez el dinero rinde menos, cada vez los salarios están más alejados de una realidad porque la economía está para abajo, está en pique, la inflación es una fábrica de hacer pobres y hay un montón de cuestiones para solucionar. Por lo menos solucionen el problema de los discapacitados que están en protesta hace más de una semana porque le quitaron 10.000 millones de pesos que eran para prestaciones de atenciones domiciliarias y de atenciones accesorias que necesitan para llevar una vida normal. Hoy el presidente de la Nación, que vive en otra galaxia, evidentemente, fue e hizo un acto con el ministro de Educación, Jaime Persic, y habló del programa Conectar Igualdad, algo que no va a suceder porque el ministro Massa le quitó 50.000 millones de pesos al programa Conectar Igualdad, lo desfinanció en su totalidad. O sea, lo que anunció hoy el presidente, no hay plata para hacerlo porque el ministro de Economía se la recortó.
Hablaron de la construcción de jardines de infantes en el interior, habló en un acto en el interior cuando fue el otro día. Le quitaron todo el dinero de infraestructura escolar para la construcción de jardines de infantes. Eso hizo el ministro Massa. Digo, hay una agenda de gestión que recorta, que de alguna manera no te quita poder adquisitivo, quita ayuda estatal. Y un dato no menor, que yo no lo puedo dejar pasar para contarte lo que está pasando desde que Massa es ministro de Economía. Porque si hubiese sucedido con otro ministro de Economía o en otro gobierno, esto hubiese sido un escándalo. Quizás esto de Cristina lo ha tapado. ¿Te acordás cuando te hablábamos que iban a recortar los planes sociales, sobre todo el plan Potenciar Trabajo? Bueno, hoy recortaron 40.000 planes. Hay 40.000 personas que cobraban el plan Potenciar Trabajo y ya no lo cobran más. Y ya no lo cobran más porque forma parte del ajuste económico que está haciendo el gobierno. Esa agenda también la tiene que atender el gobierno. Dejar de hablar un poco del odio, que puede ser una parte, si se quiere, de la agenda de gobierno, dejar de poner una agenda unilateral donde todo se circunscribe al odio y a los responsables de generar odio en la Argentina y dedicarse a gobernar. Porque si vivimos mejor, si los jubilados ganan mejor, si la educación mejora, si la salud pública mejora, si la vida, la calidad de vida de todos mejora, seguramente no estaríamos hablando de odio, sino estaríamos hablando de prosperidad, progreso, que es lo que todos necesitamos. Quédate hasta las 10 de la noche, hasta las 22, aquí en el canal de la ciudad. Esto es Hoy Nos Toca. El ministro de Economía ha sido claro. La Argentina tiene la decisión y la voluntad de cumplir con las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y queremos que esto sea también un mensaje para el sector privado y para lo que es el sector financiero privado, de que estamos verdaderamente ante una política cohesiva, clara, con metas claras. La verdad es que nosotros lo que teníamos que hacer, lo institucionalmente correcto, es lo que hicimos en el momento en el que sucedieron las cosas. Nosotros hicimos lo que había que hacer. Lo demás es sobreactuación. Yo creo en las convocatorias institucionales, en primer lugar con una agenda abierta a la sociedad. Cuando la agenda es abierta y la agenda es transparente a la sociedad, bueno, es un punto de partida. Hay una iniciativa entonces del gobierno para trabajando en eso, sí. Para trabajar con el tema del odio. Trabajar en eso, pero no tiene nada que ver ni con la importancia ni nada. Y la Argentina que viene tiene que ser mejor que la que tenemos, mucho mejor. Tiene que ser una Argentina donde el que piensa distinto, solo piense distinto. No se convierta en el objeto del odio. Bien, ¿cómo te va, Leandro? Bien, Daniel, ¿cómo andás? Bueno, hay una noticia de último momento respecto a la investigación sobre el atentado contra Cristina Kirchner. La jueza Capuchetti entiende a esta hora de la noche que tanto Brenda Uliarte como Sabac Montiel intentaron asesinar a la vicepresidenta con premeditación. Por lo menos entre ellos dos había un plan elaborado para intentar atacar o asesinar a la vicepresidenta. Esto es lo que entiende por ahora la jueza Capuchetti, que tiene a cargo la causa. Hay que ver por qué lo hicieron, cuál es el móvil, hay que ver si hay más gente que ha participado y está todavía pendiente la hipótesis de si fueron cooptados o manipulados por alguien. Claro, seguramente la jueza tiene en cuenta estas imágenes que están circulando por todos los medios de comunicación de Brenda días anteriores en Juncal y Uruguay con su puesto de algodones de azúcar en una especie de inteligencia previa, reconocimiento del lugar donde iban a operar. También la última noticia de hoy, Daniel, es que el padre de Brenda le pidió a Carlos Tejeldín, aquel hombre que estuvo imputado e investigado por ser parte de la conexión local en el atentado a la AMIA, que hoy es abogado penal, que sea defensor de su hija. Todavía Tejeldín no asumió la defensa. Todavía no, ¿no? No está. A la tarde habían asegurado que Tejeldín iba a ser su abogado defensor. Sí, pero todavía no asumió la defensa, ¿no? Bien, lo que está claro es que el abogado de oficio de Sabac Montiel habló con Brenda en un momento antes que ella declarara. Quiso saber si él la podía defender también de ella para unificar las defensas y la escuchó hablar a ella y dijo que no le iba a defender. Ahí ya nos dimos cuenta todos que la defensa de Brenda era otra, era culpar a Sabac Montiel. Y algo de eso hizo ella anoche cuando declaró. Dijo que ella no tenía nada que ver, que se sorprendió y que no sabía nada de lo sucedido. Sin embargo, cuando peritan su celular y encuentran fotos de ella portando el arma, sacándose fotos con él, bueno, todo esto durante el día fue materia de investigación y los investigadores llegaron a esta conclusión,
que es la noticia de la noche respecto al caso Cristina Kirchner y el atentado. Hoy, a esta hora, 9:15 de la noche, la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que están investigando este hecho, tienen como primera hipótesis que tanto Brenda Oliarte como Sabac Montiel fueron a atacar a la vicepresidenta de manera premeditada. Hubo un plan armado, hubo inteligencia previa de parte de ellos, hubo una preparación, evidentemente para la justicia hasta ahora hay elementos para pensar que sí. ¿Alcanza esto como para pensar que si circunscribe solo a ellos dos, hay más gente involucrada? ¿Fueron manipulados? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, el móvil siempre es lo más difícil de demostrar, ¿no? Me imagino yo. Claro, y otro de los datos que también apuntalaría esa supuesta premeditación es que las fotos que se hallaron con el arma, fotos de Sabac Montiel y Brenda con el arma, serían de mayo, o sea, serían de mayo, hace 4 meses que se habrían tomado esas fotos, que están incorporadas en el expediente que tiene hoy secreto de sumario. Bueno, muy bien. Ideal para hablarlo con un abogado, ¿no? La verdad que un gran gusto tener al siguiente invitado en el programa. Se trata de Diego Armesto, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, miembro asociado del Colegio de Abogados de Nueva York. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Igual un abogado que sepa tenés que traer. Bueno, si te invitamos, porque sabés, y aparte te invitan de todos los canales. Diego, la primera pregunta, nos vamos a meter en esto, pero la primera pregunta, atentar o intentar asesinar a cualquiera de nosotros, ciudadanos comunes, es un hecho, intento de asesinato, intento de domicilio calificado, grabado, no sé cómo podría ser la carátula de acuerdo a las circunstancias. Pero cuando se trata de una figura como la vicepresidenta de la Nación, expresidenta de la Nación, ¿qué cambia para el proceso? En realidad nada, porque no existe la figura del magnicidio en el Código Penal. No existe la figura. Cuando hablamos de magnicidio hablamos de algo como una figura retórica, pero no existe. Magnánimo, alguien magnánimo. Claro, pero no existe en el Código Penal. No existe en el Código Penal. Yo no hago penal, pero consulté a varios penalistas y ellos me dicen que se aplicaría el 80 del Código Penal, que es homicidio agravado por uso de arma. Entonces, es decir, el homicidio es, y ahora sumado con lo que vos acabas de decir, en esto que fue premeditado, y el premeditado agrava la responsabilidad de quien cometió el delito. ¿Por qué? Porque planificaron y organizaron la comisión del delito. Es decir, esto que ustedes están contando, obviamente, como decías vos, hay secreto de sumario, es decir, te va llevando indefectiblemente que tanto la jueza Capuchetti como el fiscal Rívolo en esta investigación están tratando de ir atando cabos para entender, en definitiva, cuál fue el motivo. Porque esto también es importante. Vos recién dijiste alevosía, ¿no? Es decir, ¿cuál es el motivo? Porque también hay que, a ver, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué? Porque, a ver, yo voy a matar bronca, digamos, claro, un ataque de un loco, porque puede ser un ataque, se pusieron de acuerdo, vamos a matar a la vicepresidenta, pero ¿por qué? Claro, es decir, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el entorno? Vos fíjate que están haciendo mucho hincapié en el entorno, es decir, ¿cuáles eran los vínculos? ¿Por dónde venía? Es decir, me parece a mí que más allá de cualquier declaración rimbombante, algún diputado que uno lo puede ver en las redes sociales constantemente diciendo que Rívolo y Capuchetti... El diputado Rodolfo Taylor. Exacto, no puede participar en la investigación. De mi punto de vista, yo creo que hay que entender algún día, y el gobierno lo tiene que entender, que dejen a la justicia trabajar. Si vos dejás a la justicia... Es muy prestigiosa la jueza Capuchetti, es muy reconocida. Y el fiscal Rívolo también. Es decir, nadie puede objetar a Rívolo que en las causas que intervino fue una persona a prueba y muestra pergaminos para poder decir que es una persona independiente. Entonces, sumado más a que, como bien vos decís, a ver, no estamos hablando de un determinado decir, ahora, es la vicepresidenta de la República, 2 veces presidenta. Ahora, vos me decís, ¿existe la figura? No. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es un plano de igualdad. Es decir, a ver, hay que investigar este intento de homicidio y este plan que llevaron para asesinar a la vicepresidenta como pueden investigar el kiosquero de la esquina de mi casa. Es decir, exactamente lo mismo. Es decir, la justicia tenía que funcionar igual. Lo que a veces uno ve, y esto capaz que la gente también lo percibe, es la celeridad en la investigación, ¿no? Es decir, a veces hay causas que juntan tierra y pasan años y años. Bueno, fíjate que al día de hoy... Acá hay algunos puntos oscuros todavía en esta causa, digamos, que pueden haber entorpecido la normal investigación. Si vos me preguntás... El celular de Sabac Montiel. Sí, pero yo tengo dudas como ciudadano en otras cosas. Yo hoy hablaba con un colega tuyo en una radio y yo le decía a la mañana, a ver, yo tengo dudas como ciudadano. Yo siempre digo, ¿te acuerdas cuando salió la Gaceta de Buenos Aires? Había una frase, el pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. Yo quiero saber qué pasó con la custodia de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque
a mí me empieza a generar duda todo el sistema de control de las custodias. No te olvides que la custodia de la vicepresidenta, yo no sé si es la misma dirección de la Policía Federal, pero es la misma dirección o división de custodia que la Corte Suprema hace pocos días había pedido para reforzar al fiscal Luciani y a los jueces que intervienen en el tribunal. Yo no sé si lo mismo o no, si salen todos del mismo lugar, pero todas esas cosas yo necesito que alguien me dé una respuesta. Yo hasta ahora no escuché al presidente, que como podemos ver todos los días está hablando del odio y del diálogo, no escuché al ministro del Interior, no escuché al ministro de Seguridad, que no, con un dato de color que es un dato... puso la renuncia a disposición, ¿eh? Sí, pero... A ver, Daniel, si vos sos el presidente y yo te presento la renuncia y me mandé una macana, y vos me reafirmás en el cargo, vos me estás avalando en lo que hice. Claro. La lógica, ¿cuál sería? En cualquier lugar o país normal sería que vos como presidente digas, Diego, dame la renuncia, se terminó. Entonces me parece a mí que hay determinadas cuestiones también desde el punto de vista del funcionamiento y de todo lo que gira en torno a la vicepresidenta o al mismo presidente. Yo creo que hay que hacer memoria. ¿Vos te acordás cuando... Y no es por... Pero cuando a Macri le tiraron piedras en Mar del Plata, al auto, en Villa Langostura en Villa Langostura. Es decir, me parece a mí que tenemos que empezar, por eso digo, saco a Cristina, pongo el ejemplo, tenemos que empezar a mirar qué está pasando alrededor de las autoridades de la Argentina, porque es para preguntarse por qué están pasando estas cosas y por qué se permite todo esto. Vos fijate que, y creo que lo compartimos el sábado cuando empezó la gresca, estábamos en otro canal, y fue el día que se armó el gran lío, es decir, con el tema de las vallas. Yo creo que hay que tratar de buscar la manera de apaciguar las cosas y buscar mecanismos que nada más y nada menos el órgano jurisdiccional que debe dar respuestas. Lo recordaste, lo hablamos el otro sábado en La Nación Más, donde yo trabajo también, y bueno, él estaba invitado, ¿por qué no decirlo? Nosotros decíamos que el juez Gallardo había tenido un fallo que quitaba las vallas y le quitaba la seguridad de la zona a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. De alguna manera el juez Gallardo le dio una mano a Horacio Rodríguez Larreta. Imagínate que esto hubiese sucedido con la policía de la ciudad. Le hubieran dicho que Larreta liberó la zona para que esto suceda. Porque vos fíjate que el juez Gallardo en su resolución lo que hace es, dice que la seguridad de la vicepresidenta, que está encargada de la Policía Federal, yo hago un chiste siempre, porque hago como si fuera la medalla milagrosa, que irradia determinado, la vicepresidenta irradia, entonces... Tenía en cabeza de la Policía Federal estaba toda la seguridad que debería ella misma, la Policía Federal, delimitar cuál era el espacio. Claro. Entonces, si ellos creían que eran 100 metros, serían 100 metros, 200 metros, 200 metros. Ahora, a mí hay un montón de cosas cuando veo la imagen, es decir, yo no conozco la causa, no estoy en la causa, simplemente estoy hablando por la información que uno recibe, es decir, me parece a mí que hay preguntas y signos de interrogación que están dando vuelta. Que obviamente, ¿en qué termina todo esto? Y en una discusión política berreta, cuando te aparecen 3 o 4, es decir, tenemos que regular el tema del odio y que ustedes los periodistas son culpables de todo lo que pasa. Entonces me parece a mí que sí. ¿Qué significa tentativa de homicidio calificado, que es la carátula, y qué pena tiene esa figura? La pena es el artículo 80, el 80 es homicidio agravado, es decir, en cuanto a la pena me mataste, porque como te dije, yo no hago penal, entonces no tengo las penas en la cabeza, porque no, me preguntás la condición, lo sé todo, pero me parece que, a ver, por eso fíjate que la figura es homicidio agravado, no está hablando de magnicidio, te estoy diciendo homicidio agravado, es decir, vos estás aplicando el 80, porque encima en grado de tentativa. Ahora, el tema que, como te digo, si hay premeditación... Cuando fue el asesinato del fiscal Niman también hablábamos de magnicidio. Exacto. Pero nosotros hablamos porque le damos relevancia a la víctima. Claro, porque... Pero relevancia institucional a la víctima, si se quiere. Pero no está en el Código Penal como una figura que agrava la situación de los imputados. Vos agarrás el artículo 80 del Código Penal y te dice, a ver... El 79 te dice el que mataría a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. El 80 te dice el homicidio agravado. En el homicidio agravado, ¿qué te aparece? Si yo mato a mi mamá, si yo mato a mi hijo, si yo mato a mi señora. Entonces te va haciendo toda una escala de distintas modalidades que agravan el delito. Por eso se llama homicidio agravado. Ahora, como es tentativa, que creo que esa es la carátula, como es tentativa, no terminaron de cumplir el delito. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que se le suma ahora? Que es premeditado. Es decir, tuvieron la intención de cometer el delito. Entonces acá tenemos que empezar a ver el dolo. Entonces el dolo es esa intención que yo tengo de cometer un delito. Ahora, ¿por qué?
El ejemplo práctico, yo digo, vos vas manejando, chocás a alguien, Dios no quiera, es culposo. ¿Por qué? Porque no tuviste la intención. Ahora, cuando vos tenés la intención, empezás a recabar estas cosas. Hicieron inteligencia. Claro, no, la intención puede ser que yo cualquiera tiene la intención de en una pelea, agarro el revólver y lo voy a matar. Ahora, si esto fue premeditado con días de anticipación, agrava la situación. Agrava la responsabilidad de quien quiere cometer porque el crimen. la emoción violenta ya no puede No, claro, o ya no es alguien que, yo qué sé, hoy un colega tuyo daba el ejemplo de el que asesinó a John Lennon, que se quedó leyendo un libro al lado de él. Yo no sé si es así, porque la primera reacción de la persona esta es querer escaparse. ¿Qué pasa si la defensa de Sabat Montiel argumenta que su defendido nunca tuvo la intención de matar y ni siquiera tuvo la tentativa porque dentro del arma no tenía una bala en la recámara? Si lo único que quería hacer su defendido era ser notorio, ser famoso, y por eso hizo eso. Bueno, eso será una cuestión que va a tener que evaluar la justicia. Es decir, a ver... ¿Pero vos creés que el hecho de que no había una bala en la recámara puede ser un argumento para la defensa? Algunos penalistas sostienen que sí. Algunos penalistas que yo he hablado me han dicho que no, como no la tenía en la recámara, no terminó de concluir el delito. Mira, yo tengo un ejemplo práctico. Yo en una época hice penal, los primeros años de mi carrera, y yo me acuerdo de un muchacho que había robado una panadería, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo logré dejar libre al muchacho? Porque cuando él roba la panadería, él sale caminando y el preventor, los dos policías que iban caminando, lo iban siguiendo y lo agarraron en la esquina. Como él nunca pudo desaprenderse del nunca terminó de concluir el delito. ¿Por qué? Porque el preventor siempre lo tenía observando y lo iba siguiendo y lo agarró. Lo saqué, lo dejé en libertad. Es decir, por eso es decir, el derecho penal tiene todas estas vueltitas, estas cosas que es un camino medio difícil como para poder, decir 1 más 1, 2. En el Código Penal vos vas buscando la manera de tratar de que, en este caso, el imputado tenga la posibilidad de quedar libre o tratar de tener la pena menor posible. ¿Por qué un intento de homicidio agravado puede llegar a tener una pena de 23, 25 años y un homicidio agravado tiene una pena similar? No es similar. Creo que es una pena, creo, si la memoria me falla, creo que tiene una pena mucho más grave el homicidio ¿Pero cuánto agravado? Es mucho más grave de 25 años para el Código Perpetua. Penal? Sí, pero la perpetua tampoco es perpetua en la Argentina. Bueno. Digamos, porque también es cierto, la perpetua no es, salvo Robledo Puch. Bueno, te iba a decir, claro, salvo Robledo Puch. Digo, en realidad cuando hay perpetua a los 20 y pico años salen, digamos, es casi lo mismo. Todo depende del sistema carcelario y la ejecución de la pena, cómo se va desarrollando la persona adentro. Vos acordate que la Constitución Nacional... ¿Qué toma en cuenta la justicia? La intención, o sea, no salió la bala porque se olvidó de cargar la recámara. No salió la bala porque se olvidó de apretar el gatillo, lo apretó mal, o porque el arma falló. Pero por suerte no hubo una víctima. Eso, que no haya una víctima, ¿eso aliviana la situación judicial del procesado, del imputado? Y mayormente sí, porque vos lográs... O sea, la suerte. Y la suerte. La suerte. Es como yo te di el ejemplo del chico que robó la panadería. Claro. Es decir, tuvo suerte, porque si él salía y se iba y robaba y lo agarraban en la esquina a este muchacho, teníamos un problema. Ahora, como siempre el preventor lo estuvo mirando y lo agarraron en la esquina, es decir, nunca terminó de consumar el delito. En esta instancia, si él tenía intención de pegarle un tiro a la vicepresidenta y no lo hizo, no terminó de concluir el delito. Claro. Entonces ya es una discusión muy fina, bien de penalistas. Para Brenda, Brenda que es, por ejemplo, colaboradora, planificadora, vamos a suponer que, uno no quiere aventurarse, pero que la justicia encuentra que sí, que ella colaboró en la inteligencia y planificó el atentado, pero no ejecutó el arma. ¿Es menor la pena? Cómplice. Es cómplice. ¿Y la cantidad de años es la misma? Es cómplice. Vos acordate que la pena después la tiene que evaluar el Ministerio Público Fiscal, sí. Lo aprendimos con la causa vialidad. Claro. Es decir, después tenés que esperar que el fiscal lleve adelante el proceso de investigación y después, una vez que termina, que concluye, en este caso lo elevarán a juicio y después en juicio se termina haciendo igual que la causa vialidad. Ahora, vos tenés que tratar de alguna manera en el proceso de investigación tratar de desanudar todos estos signos de interrogación. Sí. Entonces vos vas viendo, Brenda es cómplice. ¿En qué grado era cómplice? Ella pergeneó, ella pensó, ella buscó, la intención fue... Porque capaz que la intención era otra. Y si hubo, no sé, descubrimos con el tiempo, la justicia descubre que hubo una cooptación,
una forma de bueno, eso es lo que alega el papá. Bueno, claro, el papá está... Pero yo me estoy refiriendo a lo que alega el papá de Brenda, que era muy fácilmente influenciable. La familia dice que ella no era una chica que estaba muy bien psicológicamente, que puede haber sido abordada y puede haber sido convencida de haber llevado este atentado. Bueno, dentro del proceso penal también están las pericias psicológicas. Claro. Bueno, vamos a suponer que los dos fueron cooptados, influenciados. Fueron instigados, ¿no? Claro, por alguien. Bueno, y se descubre... hay que descubrir quién instigó. Claro, porque el gobierno te dice, están instigados por el discurso del odio. Bueno, es abstracto, qué sé yo. Para el gobierno el discurso del odio es Luciani, claro. acusando a Cristina, un periodista criticando al gobierno o un opositor criticando al gobierno. Bueno, eso es abstracto, no existe como prueba. Sí, si alguien se acercó, se abordó y los convenció, les hizo la cabeza, como se dice en el barrio. Bueno, ahí tenés una pena que es la instigación a cometer delitos, que está en el Código Penal. Y es grave también esa pena. Es grave, sí. Es como pero es como contratar un sicario, claro, de alguna manera. Claro. Lo que pasa que, fíjate las declaraciones que hizo Bernie hoy. Hoy Bernie dijo, este chico no es sicario, lo dijo Bernie. Claro. Bueno, lo dijeron todos los especialistas de seguridad. Es más, ¿no? Fíjate que, y sumado a lo que vos decís, ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que el arma, que todo esto del odio, y la incitación, el que no pudo disparar el arma fue Luciani. Lo dijo el gobernador Kicillof, creo que en el día de ayer. Entonces me parece que hay una escalada en cuanto a llevar a esto al terreno de la política. Por eso digo, hay que separar las instancias. Dejá a Capuchetti y a Rivolo que hagan su trabajo, y para la política dejá el show que tienen que hacer tirándose piedras todo el tiempo. Bueno, ese es el escenario de un país normal, pero está en Argentina. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Diego, por tu visita. Gracias a ustedes, Gracias. Te vamos a volver a invitar, porque esto va para largo, seguramente. Exactamente. Bueno, vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos nos metemos en otro de los temas que tiene que ver con la economía, el campo. Hay récord de liquidación de grano de soja por este famoso dólar soja. Sin embargo, los que se benefician son los poderosos, no todos, y hay bronca. Vamos a hablar con un productor, ya volvemos. Bueno, segundo bloque de Hoy Nos Toca. Y están contentos en el gobierno porque el dólar soja le está funcionando. Ayer y hoy hubo liquidaciones récord, ¿no? Sí, vos sabés que hoy se cumplieron las 72 horas que Sergio Massa había mencionado el domingo cuando anuncia la medida del dólar soja a 200 pesos cada dólar, que era que se liquidaran 1.000 millones de dólares en las primeras 72 horas. Bueno, hoy salió el dato de 1.075 millones de dólares, que fue difundido por Ciara. Ciara es la Cámara de la Industria Aceitera y fue retuiteado por Sergio Massa, que está en Estados Unidos. En el anuncio de Massa estuvo justamente la Cámara, Ciara, Gustavo Idígoras, Roberto Urquía, que es de Aceitera General de ESA, y estuvieron las grandes empresas, las grandes multinacionales que son exportadoras de granos, principalmente de soja, los grandes jugadores del mercado de exportación de soja, ¿no? Pero esta medida, que va a durar hasta el 30 de septiembre del dólar soja, está generando distorsiones en el resto del campo y salieron rápidamente los tamberos, los productores de carne, el sector del vino. Salieron muchos sectores a decir, las avícolas, a decir, ojo que a mí me va a aumentar el precio de los insumos, porque justamente mi actividad usa derivados o subproductos de la soja que yo tengo que comprar como insumos, me van a aumentar los precios de los insumos, por lo tanto es una medida que me está generando un perjuicio de acá a fines de septiembre. Y esos sectores, tamberos, avícolas, reclamaron que haya también un dólar lácteos, por ejemplo, un dólar Malbec para las vitivinícolas, bueno, un dólar diferenciado para cada sector de la cadena agroexportadora. ¿Son productos de la agroindustria que tienen la misma retención que la soja? Porque eso es lo que me explicaban algunos productores. Dice, bueno, mirá, el trigo, el maíz no tienen un 30% de retención, no, tienen mucho menos. Tienen retenciones diferenciadas de acuerdo al producto, sí, al grano que sea, pero por ejemplo, estaba leyendo que los tamberos utilizan en el balanceado que le dan a las vacas, claro, utilizan un 20% de derivados de la soja, con lo cual les están aumentando los insumos para poder alimentar a las vacas que dan leche.
eso le genera un perjuicio y lo que están diciendo es que nadie no solo no los consultó, sino que el gobierno no tomó prevenciones ante esta distorsión que se genera en el mercado. Sí, lo mismo están los productores de carne que querían liberar la exportación de carne y tenían una palabra del ministro Massa que todavía no se cumplió. Bueno, ¿no? también están diciendo las avícolas que va a aumentar el precio del pollo por esta por esta devaluación segmentada, que es ofrecer un tipo de cambio más competitivo para los exportadores de soja. Bueno, vamos a hablar de este tema. Leandro muy bien explicaba cómo el sector de los lecheros están preocupados y bueno, tienen con razón llamar la atención por lo que están sucediendo y la diferenciación que hay en ese sentido. Y estamos para hablarlo con el siguiente invitado. Se trata de Matías Pelufo, productor lechero, presidente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires, miembro de CREA, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Matías, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, gracias por llamar. Gracias por atendernos y bueno, y contanos por qué la preocupación y por qué la bronca, porque a lo mejor uno dice preocupación, no, yo creo que también hay una suerte de bronca por la injusticia que sienten, ¿no? Sí, es un poco de las dos cosas, ¿no? No teníamos por ahí tan presente la distorsión que se iba a generar cuando hagan esta devaluación segmentada, ¿no? Parecería como que no se consultó a los técnicos de las actividades y se tomó una decisión sin analizar todas las consecuencias. A nosotros, los tamberos, nos afecta por dos lados. Nos afecta por el lado de la alimentación. En realidad la mitad de los balanceados tienen derivados de soja. El principal es la harina de soja, pero también está lo que es la cáscara de soja, que además está agravado por una situación de sequía. Y después también está el tema de arrendamientos, ¿no? Muchos tambos, la mitad de los tambos del país alquilan la tierra en la que producen y está sobre la soja, ¿no? Entonces, uno va viendo que hay como aumento de costos en cascada por haber tomado esta decisión sin consultar, sin analizarla en profundidad. Y bueno, vemos que nosotros los costos este mes nos van a subir muchísimo, entre 15 y 20% en un solo mes, de un día para otro. Y Matías, esta medida va a durar, supuestamente, según dijo el gobierno, este mes, o sea, hasta el 30 de septiembre. Cuando pase septiembre y entremos en octubre, ¿ustedes creen que estos costos que les están subiendo no van a bajar? Y lo que uno ve por experiencia es que en Argentina las cosas no suelen bajar, ¿no? O sea, muy puntualmente no nos damos cuenta si esto realmente va a terminar, si es algo que es como un cupo y que a fin de mes se va a volver para atrás. Nos preocupa que siga. Realmente creemos que si se va a hacer algo de este tipo, tiene que hacerse de manera más integral. Por ejemplo, los lácteos se exportan. Nosotros tenemos retenciones del 9% en lo que es leches en polvo y 5%, 4,5% en lo que es quesos. Y lo hacemos con el dólar oficial, ¿no? Entonces, la cadena, si uno le impacta sobre los costos y no le da ningún tipo de respiro en los ingresos, quedamos menos competitivos, ¿no? Eso influye sobre todo en tambos que están en situaciones más frágiles. ¿Ustedes están pidiendo un dólar especial para los lácteos? Yo creo que si empezamos todos a pedir cosas especiales sector por sector, vamos a ir descubriendo nuevas distorsiones por cada vez. Tiene que hacerse algo que sea más integral. Seguramente, tal vez ir por el lado de las retenciones, irlas bajando de a poco. Encima, nuestro sector en este momento está en una situación delicada porque los precios internacionales están bajando. Además, estamos en primavera, que es un momento de más excedentes. Y además, en una situación de sequía, además nos agregan por ahí un aumento de costos por este dólar soja, ¿no? Realmente no se tuvo en cuenta el sector en absoluto. La gente del sector lechero que alquila campos para el pastoreo de vacas, esos alquileres me imagino que han subido mucho este último tiempo, ¿no? Sí, la referencia es soja. La soja empezó a aumentar a fin de año, después aumentó todavía más con la guerra, ¿no? en Ucrania.
Sí. Y bueno, y ahora aumentó. O sea, septiembre seguramente uno paga sobre el promedio de valor de septiembre, toma la pizarra más representativa, que es la de Rosario, y sí, aumentó de un día para otro, o de un mes para otro, va a aumentar un 40%. Porque ustedes Y pagan el es mucho. arrendamiento de la tierra de acuerdo a la cotización de la soja. Exactamente, o sea, en general los contratos se firman sobre pizarra Rosario y se paga mes a mes, en el caso de la leche, que es una actividad mensual. Tal vez en la agricultura se hace más anual y se define una cantidad de soja y después el propietario de la tierra va vendiendo en la medida que va necesitando. En el caso del tambo lo preferimos hacer mensual. En el gobierno dicen que si hacen lo mismo, si ponen un dólar preferencial para el trigo, para el maíz, para la leche, para la carne, que son productos de consumo interno, lo que va a suceder es que aumenten los precios internos. Por eso no lo hacen. Sí, en realidad aumentando la soja también. Digo, yo no sé si es así, todo. digo que es lo que dice el gobierno, que estoy transmitiendo. Ah, y lo que dicen es que la soja no es muy consumida Claro, en la no mesa. hay consumo de soja en el mercado interno, entonces no te mueve la aguja. Bueno, eso no está bien, eso no es correcto, porque si uno devalúa, aunque sea una devaluación parcial, es una devaluación, va a impactar en todos los costos. Por ejemplo, nosotros, el agricultor no produce solo soja, produce soja, trigo, maíz. Entonces, si este mes le conviene vender soja, no va a vender trigo y no va a vender maíz. Por lo tanto, esos precios van a subir. Está todo interconectado dentro de la economía, es como la naturaleza. Uno mata un insecto o toca una perilla y afecta a las demás. Eso es lo que estamos viendo en todos los sectores, ¿no? Matías, vos sos miembro de CREA. La semana que viene va a haber el Congreso Nacional de CREA aquí en Buenos Aires, en la rural. ¿Crees que ese espacio va a ser como una caja de resonancia para pedirle al gobierno que revea esta decisión? En general, los congresos CREA son de mirada de largo plazo. Se va a hablar de cosas mucho más de largo plazo, sustentabilidad de los tres, digamos, los tres niveles de sustentabilidad. No creo que sea ese la caja de resonancia. Sí, nosotros en la Cámara y en otras entidades de productores de leche estamos viendo cómo hacerle ver al gobierno que esta medida nos afectó muchísimo, nos perjudicó mucho, y que necesitamos que se retrotraiga o que se haga algo más integral porque básicamente lo que va a terminar pasando es que hay algunos tambos que van a tener que cerrar si no pueden solventar los costos que vienen subiendo, ¿no? O alguno que estaba medio en el límite, si además se le agrega la sequía y una inflación creciente, cada vez le es más difícil mantenerse. La última te hago, Matías, y agradecemos mucho tu tiempo. Esto que nos contás a nosotros, las inquietudes, las demandas del sector, ¿están siendo atendidas por el gobierno? ¿Sienten que por lo menos hay una mesa de diálogo? ¿O pensás que no están dentro de la agenda que tiene el gobierno para atender en los próximos meses? Nosotros, que somos una cámara de lecheros, de productores de leche, tenemos contacto sobre todo con los funcionarios del área, pero vemos que hay una desconexión entre economía y Secretaría de Agricultura, ¿no? O sea, vemos que si bien hay diálogo, incluso nos están preguntando cómo está impactando esto, que les pasemos nuestros números de cómo nos están impactando, y están tratando de ver cómo hacer para reducir el impacto. La decisión está tomada y es muy difícil ya volver atrás. Ya el precio pizarra pasó de 50.000 a 70.000, y nosotros ya tenemos proveedores que nos subieron lista de precios. Es como que algo que se tomó, digamos, de golpe, y ahora están viendo cómo nos está afectando. Por otro lado, ven que el objetivo principal que era recaudar dólares, lo están logrando, ¿no? Y posiblemente los que estuvieron sentados en esa mesa chica, que no eran productores, estén conformes con la medida. Pero bueno, nosotros estamos viendo que nos está afectando mucho y nos está perjudicando mucho, y además en el mediano plazo va a terminar haciendo aumentar los lácteos en todos los niveles, ¿no? Y todos los alimentos en general, porque los granos son la base de toda la producción. Matías, te agradecemos mucho este contacto con el canal de la ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias. muchas Ojalá gracias, se Daniel, solucionen Leandro. esto. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Bueno, cosas que pasan, ¿no? Por un lado, entran dólares que necesita el gobierno. Por otro lado, se resiente la relación con la gran parte de los productores del campo, ¿no? Que no están tomando bien esta medida, ¿no? Sí, qué interesante tener todas las miradas, ¿no? Porque el otro día hablábamos con Antonio Aracre de Syngenta, que es una multinacional que estuvo sentada en la mesa de negociaciones y tenía una mirada Matías Pelufo, que es productor en un tambo, justamente productor lechero, tiene una mirada muy distinta con respecto a esta medida, con lo cual siempre es interesante escuchar las dos campanas. Sí, lo que pasa es que también nuestro amigo Antonio Aracre pertenece a una de las grandes corporaciones que exportan grano en la Argentina. Y lo que dicen es que la medida de masa solo favoreció a las grandes cerealeras, a las grandes exportadoras. Y al Banco Central. Y al Banco Central, pero no favorece al campo en su producción en líneas generales. Bueno, última tanda, cuando volvemos hay novedades internacionales de la mano de Leandro Dario y yo te voy a contar una noticia que tiene que ver también con lo que dejó Cristina, pero con la imagen en general que ha dejado para la sociedad a una semana del atentado. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. Bueno, ahí está Jair Bolsonaro en campaña. ¿Está descontando algo de los votos que le llevaba Lula a Bolsonaro o no? Sí, algo ha descontado en los últimos meses. Las diferencias son de por lo menos 10 puntos porcentuales en las encuestas. Digo, por lo menos. ¿Hay segunda vuelta por ahora? Por ahora sí, pero hay que ver la proyección de los votos válidos, porque para que haya o no segunda encuesta, se toman los votos válidos y hay muchas encuestas que no están sacando esa proyección. En algunas encuestas Lula llega al 51% de votos válidos y ganaría en primera vuelta, en otras se queda en 48, 49, con lo cual habría segunda vuelta. Pero lo que estabas viendo recién, que había un montón de gente, era los 200 años, hoy se conmemoraba en Brasil 200 años de la independencia. Claro. Hoy era feriado en Brasil. Un 9 de julio brasilero. Así es. ¿Y qué hizo Bolsonaro? Bolsonaro sacó a la gente a la calle, a sus militantes a la calle, ahí lo estamos viendo, hizo dos grandes actos políticos, apropiándose un poco de la fiesta patria y convirtiéndola en una fiesta proselitista. Claro, está mal. Hizo un acto en Brasilia, de la cual participaron las Fuerzas Armadas y hubo mucha gente. En ese acto, Bolsonaro tuvo un discurso muy, muy radical. ¿Qué dijo? Recordó el golpe de Estado del 64 y dijo, ojo, que a veces la historia se repite, ojo que esto no vuelva a pasar en Brasil. Y la gran especulación que hay justamente en Brasil es si Bolsonaro pierde en las elecciones del 2 de octubre, ¿reconocerá los resultados o intentará hacer algo parecido a lo que hizo Trump? Donald Trump. Claro, en Estados Unidos, que el 6 de enero de 2021, sus militantes, sus seguidores, asaltaron el Congreso en un intento por desconocer el resultado. Recordemos que Bolsonaro, en la campaña donde llegas a presidente o cuando era diputado, se caracterizaba por defender la etapa dictatorial de Brasil. Sí, ¿no? claramente. Digamos, de hecho, cuando fue el impeachment, nunca ocultó eso, cuando fue el impeachment a Dilma Rousseff, no solo defendió a la dictadura, sino que él votó por la memoria del torturador de Dilma Rousseff. Claro. Tuvo otro gran acto a la tarde en Copacabana, llenó Copacabana de militantes en Río de Janeiro. En ese acto tuvo un tono más de campaña. Le va bien a Bolsonaro en Río de Janeiro. En esa el zona, gobernador es afín a él. Es afín a él y le va bien, sí. Sí, el gobernador es afín a él. Bueno, en Río de Janeiro él se enfocó mucho en el discurso anticorrupción. ¿Qué dijo? Dijo, yo soy maleducado, digo palabrotas, pero no soy un ladrón, apuntándole al PT y a Lula da Silva, que es su gran rival en las elecciones, que está primero en las encuestas. También tuvo un discurso muy centrado en la religión, dijo que él era cristiano, que el Estado es laico, pero él es cristiano y está en contra del aborto, intentando ganarse el voto evangélico, que ya lo tiene. Luego le habló a las mujeres. Vos sabés que el 55% de las mujeres en Brasil no va a votar a Bolsonaro, sino que está en contra de Bolsonaro. Le habló a las mujeres y dijo, yo estoy casado, tengo una buena esposa,
comparó a su esposa... ¿Esta es la esposa? Sí, Michelle Muy linda. Bolsonaro. Tuvo una frase poco feliz al comparar a su esposa con la mujer de Lula. Sí. Y al hacerlo Sí. tuvo una frase misógina. Lo calificaron de misógino y machista. Pues sí. Así es, así es. Y además lo dijo delante de su propia esposa. Adelante de su esposa. Y ahí aconsejó a los seguidores de Bolsonaro de casarse y de tener una princesa en el hogar, como ubicando a la mujer solo en el espacio del hogar. Claro, ahí lo que hay que ver si todo esto lo afecta electoralmente a Bolsonaro. Hay que ver si lo afecta, pero lo más importante es, ojo con los discursos en los cuales él empieza a desafiar a las instituciones y a los resultados electorales, y hay que mirar muy de cerca qué hacen las instituciones si eso sucede. Cuando hablo de instituciones hablo de la Corte brasileña y el Supremo Tribunal Federal, que está muy enfrentado a Bolsonaro, Sí. pero principalmente también de las Fuerzas Armadas. Porque si vos recordás, Daniel, cuando fue el 6 de enero en Estados Unidos el intento de Trump por desconocer los resultados, le marcaron un límite muy fuerte las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que dijeron nosotros nos debemos a la Constitución Nacional. Bueno, hay que ver qué hacen las Fuerzas Armadas en Brasil si Bolsonaro desafía y desconoce el resultado de las elecciones. Es algo para seguir. Recordad que faltan apenas 3 semanas para las elecciones presidenciales en Brasil. Muy bien, Leandro. Bueno, nos estamos yendo. Antes te quiero contar algo. Mañana vas a ver una encuesta de la consultora 3.0 que dirige Sheila Wilker, que ha estado muchas veces con nosotros en el programa, que midieron a una semana, 5 o 6 días del atentado contra Cristina Kirchner, ¿qué cree la gente al respecto y cómo reaccionó la gente respecto a este atentado? Hay datos muy curiosos. Más de la mitad de los encuestados dice que no cree que es todo un armado, que es un circo armado para victimizar a Cristina. Y cuando vos decís, ¿cuánto mide Cristina en cuanto a electoralmente, qué posibilidades tiene de intención de voto? Ronda un 30%. Y un 70% se diluye entre Juntos por el Cambio, Libertarios, Izquierda y otros partidos opositores. Bueno, cuando le preguntan a la gente si estaría dispuesta a marchar por Cristina para defenderla de un ataque, el 70% o más del 72 dice que no y un 28% dice que sí. Y cuando le preguntan a la gente si cree que esta situación de victimización que creen que la mayoría cree que tiene Cristina por haber sido víctima de este atentado fallido, la va a beneficiar electoralmente, más del 70% dice que no y casi un 30% dice que sí. Lo mismo que la intención de voto. O sea que según esa encuesta, lo que sucedió el jueves pasado en Juncal y Uruguay todavía no mueve el amperímetro electoral en la Argentina. Bueno, nos vamos. Mañana a 9 de la noche aquí en el Canal de la Ciudad. Te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.